Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les voy a traer una review de un modelo que hace mucho que quería hacer. Hoy vamos a hablar de la Nikon FE. Les empiezo a comentar, la FE es una cámara de Nikon a partir de la década del 70, más específicamente en la 1977 en adelante. Ya vino con la modificación de la montura de Nikon, la famosa montura Nikon AI, que básicamente es una variación ligera de la montura F, sigue siendo la montura F. Esta cámara buscó llenar el nicho que dejó la Nikormat cuando dejó de fabricarse. De hecho, tiene casi todas las funciones de una Nikormat en un tamaño mucho más reducido. Esta cámara es la versión electrónica, digamos, de la Nikon FE, y que luego con el tiempo, ya en la década del 80, se transformarían en la famosísima FM2 y en la FE2. Y también inspiraría el diseño de, por ejemplo, la Nikon FA. Bueno, ¿qué les voy a comentar de esta cámara? Primero que todo, esta es mi cámara, está a la venta obviamente. Esta es una FE plateada. Esta es una cámara que vendría a plantar en la época una competencia a la Pentax M Super, a la Canon AE1 y derivadas. Esta es una cámara electromecánica, es decir que el obturador está controlado por la batería misma de la cámara. Lleva dos pilas LR44, es muy fácil de usar, muy fácil de ponerle pilas, el fotómetro es de agujas, mide muy bien. Vamos a empezar a hablar de esta camarita. Primero que todo, no es una cámara grande realmente, es más chica que las Nikormat, es una cámara más liviana, me arriesgo a decir, del peso de una M Super. Me parece incluso un poquito más liviana que una Canon E1. Tenemos en primer lugar, lo que destaca es que tenemos velocidades desde 8 segundos hasta 1/1000. Y que esta cámara tiene modo manual, velocidades manuales, y también tiene modo automático. Esta cámara tiene modo A, por eso para mí es la competencia directa de la Canon AE1. Otro detalle particular es que tiene el bulbo y tiene una velocidad que dice M90. ¿Qué es M90? Es una velocidad mecánica de respaldo. O sea, si yo le sacaría las pilas a esta cámara, a pesar de que el obturador está controlado electrónicamente, esta cámara dispararía igual. Vamos a ponerle 90. Con un ruido más cortante. Bueno, sigamos con otra cosa de esta cámara. Esta cámara, a pesar de ser chiquita, es una cámara que está literalmente con muchas cosas. Tenemos ya modo M, modo A. Recapitulemos. Una velocidad de respaldo mecánica, bulbo. Tenemos muy largas exposiciones, 8 segundos es realmente una exposición bastante larga. Tenemos acá una palanca para hacer doble exposición, es un embrague para hacer doble exposición. Para los amantes de la doble exposición, esto es la gloria. Tenemos un autodisparador. Tenemos también un bloqueo. No tenemos un bloqueo de espejo. Tenemos previsualización de profundidad de campo con este botón. O sea, yo voy a hacer, por ejemplo, tengo lente en 8 ahora y cuando apretar esto va a previsualizar. No sé si llegan a ver. Creo que un poquito se ve. Esto va a ser muy importante cuando midamos con lentes que no sean particularmente de la cámara del modelo AI. Tenemos acá la solapita esta. Esta es el selector AI que tienen las cámaras modernas, que tienen todas las Nikon digitales hasta hoy en día. Los lentes AI y posteriores simplemente tienen un reborde que encaja con esto y simplemente lo mueve. A la hora de moverlo, esto va a hacer que el fotómetro mida totalmente abierto con ese tipo de lentes. ¿Qué pasa si tenemos un lente como este? Este es un lente pre-AI de la época. Simplemente apretamos este botón, levantamos eso, porque si no esto va a encimarse arriba de eso y lo va a morder y lo va a lastimar. Eso vale para las cámaras de hoy en día. Simplemente lo levantamos, montamos el lente y listo. A la hora de medir, la cámara va a medir completamente abierto. Pero si queremos medir, por ejemplo, en F8, simplemente tenemos que apretar la previsualización,
medir con el lente cerrado y tomar esa medición. Simple como eso. Tenemos acá el conector para flash en caso que necesitamos sincronización. Tenemos acá una ventanita por la que podemos ver la apertura del lente sin necesidad de mover la cámara. Tenemos uno acá al espejo. Detalle interesante, esta cámara tiene pantallas de enfoque intercambiables, se intercambian con la FM y con un par de cámaras más. Una cámara de esta categoría, sin ser el modelo premium, porque este no era el modelo premium, este es el modelo de mitad de gama, tener pantalla de enfoque intercambiable realmente es mucho. Habla de su categoría. Tenemos zapata de flash. Tenemos un muy buen rango de ASA del fotómetro. Desde 12 hasta 3200. Y además tenemos compensación de exposición desde +2 hasta -2. Por lo que realmente nos podemos ir a bastante menos incluso. Tenemos acá para ponerle una tripa. Acá tenemos para ponerle el cartoncito de la película además. Esta cámara puede llevar motor. Tenemos incluso hasta un chequeo de batería. Tenemos hasta una traba. Para abrir la cámara simplemente tenemos que pulsar acá una traba y recién ahí levantar. Detalle que no les conté todavía, las cortinas son de metal. Son muy buenas la verdad, cortinas muy probadas de la época. Quizás el único problema de esta cámara es que está un poco mal el avance. No mal en el sentido que no avanza, sino en el sentido de que no termina de trabar. Ahí dispara, pero si cometiéramos el error de pensar que no trabó y seguir avanzando, nos vamos a comer todo el rollo. Ese es el único problema de esta cámara. Mi cámara en particular. Pero lo bueno es que simplemente con avanzar dispara y no tenemos que hacer de vuelta. Vamos a cerrarla. Bueno, acá tenemos un puntito rojo. Simplemente, si nosotros tenemos obturada la cámara y no está ese puntito rojo, no vamos a poder disparar. Tiene una traba automática. Cuando nosotros liberamos la palanca y vemos el punto rojo, se activa el fotómetro y el disparador. Tenemos acá la correa original. Bueno, ¿qué les puedo comentar en cuanto a la funcionalidad de la cámara? Tiene un muy buen visor, con pantalla partida, muy fácil de enfocar, muy luminoso, podemos ver la apertura ahí mismo. El fotómetro es de agujas, tiene dos agujas, una aguja verde, muy grande, y una aguja negra que oscila. La verde tiende a quedarse quieta y la otra oscila. La aguja verde nos va a mostrar la velocidad que elegimos, y la otra aguja nos va a mostrar la velocidad que la cámara considera correcta. Simplemente tenemos que alinearlas en caso que querramos. Si la ponemos en modo A, la cámara va a hacer el resto. Esta es una cámara con medición ponderada al centro. Es muy confiable la medición, tal cual una Canon E1. Literalmente yo la probé contra mi digital, las dos en ponderada al centro y las dos marcaban casi exactamente lo mismo. Al ser una cámara actual, originalmente llevar pilas LR44, llevar 1,5 volts por 2, no hay que necesidad de hacerle ajuste a las asas, por lo que es una cámara que el fotómetro es totalmente confiable desde el vamos y son fotómetros ya probados, realmente no tiene ningún problema. El problema que quizás surgía en las Nikon más viejas. En casi todas las cámaras anteriores a 1980, fotómetros eran más o menos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí esta cámara es la desafiante directa contra la Canon E1. El tacto de esta cámara es muy bueno para el día a día. Son cámaras que no sufren de la electrónica casi. Yo he tenido varias y realmente casi ninguna ha sufrido problemas de electrónica. Yo sé que todo el mundo cuando ve una cámara electrónica hace cámara electrónica, se va a romper. Pero no, hay cámaras electrónicas buenas. Esta es una de ellas, por ejemplo. El problema fue de que muchas cámaras electrónicas de la época eran bastante inestables, tenían tendencia a fallar y eso generó una mala reputación desde el vamos. Luego fueron más confiables. Para mí es la cámara directa para pelearle una E1. De hecho, para mí, no empiecen a llover los dislikes en el video, no se enojen. Para mí es una cámara superior a la E1. Consideraría quizás un poco mejor a la E1
Program en el sentido que tiene un modo más. Pero esta cámara es más chiquita y para mí tiene más cosas que no tiene la E1. Tiene una velocidad de respaldo mecánica que no tiene la E1. Es una cámara que es más chica, lleva una pila más sencilla. Está llevando dos pilas LR44 que la podemos comprar en cualquier kiosco contra una pila 4 LR44 que hay que comprar ya en un negocio especializado y no baja de los 85-100 pesos. Tiene además la E1 tiene la pila puesta en esa especie de grip que tiene una tendencia a esa puerta a romperse que no se imaginan. Acá simplemente ponemos la pila, moneda, ponemos la pila, ya está. Esta es una cámara que ya apunta a un sistema más grande, tiene previsualización de profundidad de campo. Está bien, yo sé que la otra cámara también lo tiene. Pero acá me parece un poquito más accesible que la palanca ahí abajo que tiene la Canon, porque la Canon la tiene ahí abajo. También tiene doble exposición. Pero me parece una cámara encima llevadera y que tiene, podemos ver la apertura en el visor, eso no lo tiene la Canon, y que tiene pantalla de enfoque intercambiable. Y me parece más robusto sobre todo porque esta cámara lleva una cortina de metal contra una cortina de tela. De por sí la parte de arriba es metálica, en cambio la E1 es una especie de mezcla entre plástico. De hecho es plástico uno de los bordes. Esta cámara es un poquito más sólida, aunque no lo parezca. Es más sólida que una E1. En líneas generales me parece una cámara que llega, por ejemplo, a velocidades más altas. Por ejemplo, llega hasta 8 segundos. Y tiene un mejor fotómetro. Porque digamos que la Canon solamente nos muestra la apertura que deberíamos usar con la velocidad que le vamos a dar. Nos muestra la apertura que vamos a usar. En cambio, en este tipo de cámaras, nosotros le damos la apertura, o moviendo simplemente una de las dos cosas va a cambiar la lectura, y simplemente tenemos que alinearla. Me parece mejor el fotómetro de esta cámara, es más confiable además. En líneas generales las dos son buenas cámaras, pero yo prefiero la Nikon. Otro detalle súper importante que vuelca la balanza a favor de la Nikon. La Nikon es una cámara menos problemática. La E1 es una cámara que suele tener bastantes inconvenientes. No solo la tos de las Canon, que ya se los habré comentado en otro video. Pueden ver mi video la K1000 contra la E1 que está por ahí en mi lista de reproducción. Sino que esta cámara es una cámara más confiable electrónicamente. Nikon en general tiene cámaras más confiables electrónicamente. No tiene el problema del capacitor que tiene abajo, del magneto que suelen tener toda la serie A de Canon. Me parece en general una cámara más chica y es una cámara que quizás es un poquitito mejor, a pesar de que ambas son buena cámara. La Pentax M Super no la pongo a colación porque si bien es una cámara que es superior a las dos en cuanto a velocidad, llega hasta 2000 o hasta 4000 si no me equivoco, creo que llega hasta 2000. Llega hasta 2000, es una cámara que tiene un visor gigante, realmente gigante, y un fotómetro de LEDs. Es otra cámara que sufre mucho con la electrónica. Realmente Pentax suele sufrir con la electrónica siempre. Esta es una cámara ideal para callejear, para no tenerle miedo. Es una cámara súper completa que puede llevar cualquier lente Nikon que tenga un anillo de diafragma. Eso nos hace que podamos usar un lente de 1959 hasta un lente de hoy en día, incluso con autofocus. No va a andar el autofocus en esta cámara, pero si tiene anillo de diafragma, vamos a poder cerrarlo y la cámara va a medir perfectamente. ¿Qué les parece? Tenemos casi 60 años de lentes compatibles con esta cámara, cosa que lamentablemente Canon no lo puede tener. Pentax lo tiene en una forma más acotada, tiene más compatibilidad a lo largo del tiempo también, pero es algo que las demás marcas no pueden tener. Y realmente salió una cámara bastante robusta que luego fue glorificada con la FM2 y la FE2, que básicamente son esta cámara con cortinas de titanio y velocidades hasta 4000. Las famosas cortinas de titanio Honeycomb, que eran una delicia de usar. Es una cámara realmente para todos los días. Tengo que hacer mención de que acá tiene uno de los lentes más nítidos de Nikon, que es el 50F2. Muchos me van a decir, el lente más nítido de Nikon debe ser el 1.2 o el 1.4, y les voy a decir que
para mí y para mucha gente más es el F2. Es un lente chiquito, realmente un diseño simple y muy bueno. Bueno, me quedó muy largo el video, sepan disculpar, les mando un saludo grande.